Bienvenido al video número 46 del curso de AutoCAD. En este video vamos a estudiar las posibilidades que tenemos con las UCS, es decir, con el sistema de coordenadas dentro del AutoCAD. Para eso simplemente diríjase sobre las barras de herramientas activas, haga clic con el botón derecho, le va a desplegar la cascada, busque en la parte baja donde dice UCS, haga clic ahí en esa opción. Le va a aparecer esta barra de herramientas de UCS y estas son, digamos, las posibilidades que tenemos de modificar la posición de nuestras UCS. Estas UCS, estas posibilidades no todas nos sirven para dos dimensiones, algunas las vamos a ver cuando veamos tres dimensiones, pero vamos a comenzar entonces con las de dos dimensiones. Vamos a modificar y vamos a ver la utilidad que tiene modificar la posición de las UCS. La que viene por defecto es, digamos, la global, que es esta que vemos aquí. Esa es la que viene por defecto con AutoCAD, o la que dice Word. La segunda, es decir, la que nos decía la coordenada 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Esa es la que viene por defecto, la que nosotros conocemos, pero nosotros podemos modificar esa posición de esa UCS. Si recuerda, en nuestros videos iniciales vimos que aquí donde iniciábamos, donde teníamos el origen, voy a seleccionar, hacer un escape aquí, voy a seleccionar esta columna, aquí esta esquina, el origen de esa esquina, si nota aquí en la barra de estado, mire la barra de estado, esa esquina era la coordenada 75 en X, 100 en Y. Eso fue el valor que nosotros le dimos a esa coordenada. Yo voy a modificar la posición de la UCS. La UCS está en esa coordenada 0,0,0, la que viene por defecto. ¿Cómo la puedo modificar? De diversas maneras. La primera manera es esta que dice UCS, que es el comando básico. Haga clic ahí. Una vez hace clic ahí, él le va a decir especifique el origen de la UCS. Es decir, que nosotros vamos a modificar ese origen que teníamos inicialmente por defecto y lo vamos a ubicar en una posición que nosotros queramos. Adicionalmente dice O, le da las subopciones Face, Name, Object, Previous, View, Word, X, Y, Z, que son estas mismas. Estas subopciones que vemos acá son estas mismas. Note que por defecto el AutoCAD dice Word, es decir, la original, la que le está diciendo que nos vuelve a la original, a la que viene por defecto. Pero en este caso nosotros estamos seleccionando UCS nueva, entonces él nos dice especifique el nuevo origen. Entonces yo voy a escoger a través de la referencia esa esquina que decía 75,100, 75 en X, 100 en Y, que era nuestra esquina original. La voy a escoger aquí a través de la referencia o el endpoint, voy a hacer clic ahí. Y una vez hago clic ahí, él me va a decir que especifique hacia qué lado quiere el eje X. Es decir, aquí por defecto lo ubica hacia el este, pero si yo quiero modificar la posición del eje X lo puedo hacer. No lo voy a hacer, entonces simplemente le voy a dar a Accept, o sea aceptar, le doy Enter, y ahí he modificado ahora la posición original que tenía de la UCS. Es decir, mi UCS ahora el origen está ahí. ¿Qué quiere decir cuando hacemos esto? Cuando hacemos esto quiere decir que estamos modificando todas las coordenadas del proyecto, porque el AutoCAD siempre toma como origen de las UCS la coordenada 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, independientemente donde nosotros la ubiquemos. Entonces en este caso la ubiqué en esta esquina, y ahora si hago clic ahí en la columna, que es esta, y me acerco a esa esquina, note aquí en la barra de estado, en la parte baja, en la inferior izquierda, que dice coordenada 0.00 en X, 0.00 en Y y 0.00 en Z. ¿Por qué? Porque yo modifiqué la posición de la UCS. Ahora yo puedo volver y modificarla. Voy a modificarla ahora en la otra esquina. En este momento esta esquina, con respecto a esa nueva posición de UCS, voy a escoger aquí la esquina. Mire que se encuentran las coordenadas 12.25 en X, 0 en Y, 0 en Z, es decir, solo se está moviendo en el eje X. Ahora voy a modificar la posición de la UCS, voy a darle escape
a esa esquina. Entonces nuevamente lo puedo hacer con este comando UCS, haga clic ahí. Una vez hace clic ahí, él le dice especifique el origen de la UCS. Entonces vamos a decirle que en esa esquina. Le digo clic ahí. Por defecto él siempre ubica el X hacia el este. Pero voy a quitar el orto. Pero yo puedo a través del siguiente clic, sin darle a aceptar, puedo ubicar la posición que yo quiera de ese eje. No necesariamente el este, sino puedo, digamos, al hacer clic hacia el norte, a partir de donde lo estoy tomando, hago clic, digamos, aquí hacia el norte, hago clic ahí. Entonces note cómo la UCS se modificó la posición, cómo modificó la posición de la UCS, es decir, la X quedó ahora hacia arriba o hacia el norte. Una vez ya le he dado ese valor, él me dice que si quiero dejar eso, entonces le vamos a decir que sí, aceptar, le damos enter, salimos de la orden y mire la posición que tenemos ahora de la X. Es decir, que cualquier valor que introduzca a partir de este momento en X va a salir en este caso hacia arriba, o lo que antes conocíamos hacia el norte, y Y quedó hacia el oeste. Esas son formas, posibilidades que tenemos ya para lo que es dibujo avanzado. Nos sirve mucho en proyectos de topografía modificar la posición de las UCS, y en general en cualquier proyecto lo puede utilizar. Si le gusta esta posibilidad, lo puede hacer. Una vez ya he modificado la posición de la UCS, mire, me acerco nuevamente a la columna, la voy a tocar, me acerco a la esquina que seleccioné como UCS y vea que dice en la línea de orden, en la barra de estado dice 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Aquí mire, cuando me acerco dice 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Si yo tomo esta de aquí arriba, si me acerco aquí arriba, note aquí, mire, en la barra de estado, que a pesar que me estoy desplazando hacia el norte, me dice que se modificó fue la coordenada en X, vea, 0.25 en X, 0 en Y, 0 en Z, porque he modificado la posición de la UCS. Yo puedo modificar la posición de esa UCS incluso si tengo dibujos, digamos, no en forma ortogonal, sino con inclinación, como es este caso. Es decir, yo puedo modificar la posición con respecto a este dibujo, la posición de la UCS. Voy a hacerlo aquí el ejemplo. Venga sobre UCS normal, haga clic en UCS normal, diríjase sobre esta esquina, que es la esquina, digamos, de ese dibujo oblicuo. Es el mismo punto que inicialmente tomamos como ejemplo, pero en este caso tenemos inclinado el plano. Haga clic ahí. Una vez hace clic ahí, le aparece por defecto la posición de la última UCS. Mire que la X está hacia el norte en este caso. Vamos a modificar esa posición de ese eje con respecto a que al plano, mire. Entonces voy a seleccionar, puede ser cualquier referencia del plano, me sirve para decirle hacia dónde va el eje X. Entonces yo voy a decir, digamos, voy a seleccionar acá, voy a hacer clic ahí y ahí modifiqué la posición de la UCS y lo hice con respecto a ese plano. Si esto es ya lo que quiero, simplemente le doy enter para aceptar y obtenemos ya la X en la dirección que está este plano y la Y en la dirección que está este plano también. Aquí el norte ya no es hacia arriba, sino hacia el lado Y, en este caso a 135 grados. Pero bueno, todo esto ¿para qué nos sirve? Nos sirve para poder trabajar el plano, o planos, digamos, como mapas o planos urbanísticos complejos, y no tener que estar rotando el dibujo todo el tiempo. Podemos ir moviendo la UCS de acuerdo a nuestras necesidades. En este caso, si yo ya utilizo aquí un comando como decir copiar, voy a darle copy, voy a copiar este objeto, yo modifiqué la UCS con posición a ese objeto. Entonces, si yo le doy copiar a este objeto, a todo este plano, avanzo con el botón derecho, luego él me dice punto base desplazamiento, digamos, voy a seleccionar acá. Si yo no tengo activo el orto, pues no pasa nada, puedo copiar en cualquier dirección como siempre lo hemos hecho. Pero si, digamos, yo activo la ayuda orto aquí en la barra de estado, aquí en la ayuda orto, mire cómo ahora él maneja el orto. El orto siempre se maneja en X y Y, pero como la posición de la UCS yo la modifiqué, entonces
el orto para él ahora se mueve en ese sentido, en el sentido XY de esa nueva posición de UCS que yo le he dado. Y la posición norte-este ya desaparece porque tenemos ahora esa nueva posición de la UCS y utilizamos la ayuda orto para hacer toda esa copia. Así nos funciona con todos los comandos, es decir, si yo hago un offset, bueno, el offset sí es independiente de la posición de la coordenada. Si yo hago un offset o trazo cualquier, no hagamos con offset sino con línea, por ejemplo, si yo hago una línea y tengo activo el orto, ocurre exactamente lo mismo. Mire cómo se dibuja la línea en el sentido de, digamos que están la UCS, ya sea en X como en este caso, o voy a tomarla desde ahí, o en Y como en este otro. Ahí tracé una línea primero en X y otra en Y con la ayuda orto. Es decir, lo que hago yo es modificar la posición para agilizar mi dibujo, si eso es lo que quiero. Vamos ahora a ver, digamos, otras posibilidades de modificar la UCS. Recuerde que cuando modifica la UCS, la posición de la UCS, todo lo que dibuje las coordenadas, se introduce coordenadas. Voy a quitar el orto. Aquí hicimos el ejemplo con orto. Pero si yo hago una línea, voy a hacer una línea, digamos, hago clic aquí, selecciono aquí cualquier punto del área gráfica para arrancar la línea. Si yo hago una línea a través de coordenadas, digamos, polares, fijo el punto, recuerde, con arroba, y le doy un valor, digamos, de 4 unidades con un ángulo de 0, con un ángulo de 0, es decir, hacia el este, pues la línea se va a ir en la dirección que está la X. Esa es la gran diferencia cuando modifico la posición de la UCS con respecto al origen, a la original. Si aquí le doy, fijo nuevamente el punto, digamos, le digo que nuevamente 4 unidades, pero ahora con un ángulo de 45. Ese ángulo de 45 en este caso se ve hacia el norte porque él toma como base la X y la X está inclinada, ya no está derecha o horizontal con respecto al área gráfica. Entonces los 45 grados los va a tomar a partir de la X hacia donde estemos inclinando la línea, en este caso los 45 grados. Eso debo tener en cuenta cuando modifico la posición de la UCS y quiero trabajar sobre esa nueva posición de la UCS. Debo tener claro que voy a trabajar con esa nueva posición. Esto no quiere decir que al modificar la UCS yo no pueda regresar al origen. Yo puedo siempre regresar al origen con Word, que es el siguiente comando. Si le da clic aquí en Word, hace clic en Word, inmediatamente la UCS vuelve al origen y a la posición, no solo al origen sino a la posición, al origen que viene por defecto y a la posición. Es decir, que si yo me acerco al dibujo que teníamos de ejemplo, hago clic aquí en esta esquina, me acerco a la esquina, va a notar que nuevamente dice 75,100. Siempre vuelvo rápidamente al origen o a la UCS por defecto con Word, y puedo modificar la posición de la UCS dependiendo de cómo voy avanzando en el dibujo y dependiendo de las necesidades que voy teniendo dentro del dibujo. Luego tenemos esta que es Previous. Esta es una UCS que funciona similar a cuando veíamos los comandos de visualización, que le damos un Previous. Lo que hace es volverme a la UCS anterior. Entonces si hago clic aquí, note que aquí modificó la posición con respecto a la que tenemos de original o global. Si le doy clic nuevamente, vuelve a la posición anterior a la que le hayamos dado, y así sucesivamente las veces que yo le dé clic hasta que seguramente llegue a la original o global. Si le hago clic acá, ahí estoy ya en la global, y de esta forma utilizo Previous. Entonces estas, digamos, son las básicas que tenemos para modificar la posición de la UCS. Utilícela sobre todo pues cuando vea la necesidad de hacerlo. No necesariamente tiene que hacerlo porque lo considere obligatorio. Sobre todo cuando el dibujo lo amerite, puede modificar la posición y ayudarse con este sistema. Después ya tenemos otras posibilidades aquí. Esta de Face UCS es para 3D, entonces no la vamos a ver todavía. Luego tenemos una aquí que es Object. Esta es muy fácil, es similar a la primera.
lo que nos va a ayudar es, lo que nos va a hacer esta object es ubicar la UCS en una posición de alguna entidad de dibujo que nosotros seleccionemos. ¿Cómo se utiliza? Haga clic en Object y diríjase sobre un objeto el cual le quiera dar la posición de la UCS. Digamos, tengo esta línea que la acabé de trazar y si la selecciono acá en la parte baja, de una vez al hacer clic ahí, voy a darle un previous aquí para repetir la idea. Vengo a Object, que es esta, hago clic en Object y él me va a decir seleccione el objeto donde quiere alinear la UCS. ¿Sí? Aquí dice en la línea de orden, seleccione el objeto donde quiere alinear la UCS. Entonces yo quiero alinear la UCS con respecto a este objeto. Si lo selecciono de la mitad de la línea, en este caso hacia la izquierda o hacia abajo, y hago clic ahí, él me alinea la X con respecto a esa entidad, en este caso una línea, y la Y pues obviamente la ortogonal con respecto a la X. Si le doy objeto y lo selecciono de la mitad hacia el lado opuesto del objeto y hago clic ahí, en este caso la X queda, digamos, en la misma dirección, con la diferencia que ahora el positivo viene en dirección contraria y Y va a aparecer también en posición contraria los valores positivos que introducimos una vez tenemos coordenadas o tenemos datos dentro de AutoCAD. Es decir que aquí ahora lo positivo va a venir hacia abajo y hacia la izquierda, tanto en X y Y, diferente a como tenemos siempre en el global o en el origen de la posición de nuestras UCS. En eso consiste este object. Luego tenemos otro que es view, que es por vista, pero el resto de estas posibilidades ya las vamos a ver al detalle cuando veamos las tres dimensiones. Por ahora las básicas son estas tres y la de objeto, que las puedo utilizar fácilmente en dos dimensiones. Voy a dejar este video hasta este punto. Recuerde que para regresar al origen simplemente le da global aquí, ahí volvemos al origen. Voy a dejar este video hasta este punto. Espero le haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.